noches, profesor. Tengo el gusto de presentarle un problema de un transistor que tenemos que explicar. BJT tipo NPN. Sabemos que aquí la base es de 100. ¿Cómo se conecta? Se conecta a una pila de 30 voltios de la siguiente manera. El colector se conecta al terminal positivo de la pila a través de la resistencia de 330 ohmios. La base también se conecta al mismo terminal positivo de la pila a través de una resistencia de 560 kiloohmios. El emisor se conecta directamente al terminal negativo de la pila. ¿Cuál es lo que tenemos que calcular? Calcule la tensión entre el colector y el emisor. Tenemos aquí la intensidad de la base es igual al voltaje del transistor menos el voltaje de la base del emisor. La resistencia de la base. Tenemos aquí los valores: 30 voltios menos 0.7 voltios sobre 560 kiloohmios, que la resistencia nos da un valor de 52.3 microamperios. La intensidad del colector es igual a la intensidad de la base por la base. Tenemos aquí que el resultado que nos dio aquí en microamperios son 52.3 microamperios por la base, que es 100. Nos da un valor de 5.23 miliamperios. El voltaje de la resistencia del colector es igual a la intensidad del colector por la resistencia del colector. Sería 330 ohmios por 5.23 miliamperios. Nos da un valor de 1.73 voltios del colector. El voltaje del colector emisor es igual al voltaje del transistor menos el voltaje de la resistencia del colector, es igual a 30 voltios menos 1.73, que es el voltaje del colector, nos da un valor de 28.3 voltios. Que esta es la pregunta que nos da el problema por resolver, que es: calcule la tensión entre el colector y el emisor. La tensión del colector es 1.73 voltios y la tensión del emisor es 28.3 voltios. Aquí vemos la gráfica. Aquí está el transistor, esta es la parte de la base, el colector, la parte del emisor. Aquí vemos la resistencia que está en la base, que es 560 kiloohmios, la resistencia del colector, que es 330 ohmios, y la pila, que es 30 voltios, y bueno, el emisor se conecta a tierra. Muchas gracias, profesor, por escuchar el problema.